Cordero de Dios inmolado en la cruz, mi Salvador y Rey. El gran Maestro es Cristo, el buen pastor es Jesús, el Hijo de Dios y el gran yo soy, el agua que sacia mi sed. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Para el afligido, para el quebrantado, para todo aquel que quiera ser libre del pecado. Pan de vida es Cristo, la luz del mundo es Jesús, Cordero de Dios inmolado en la cruz, mi Salvador y Rey. El gran Maestro es Cristo, el buen pastor es Jesús, el Hijo de Dios y el gran yo soy, el agua que sacia mi sed. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Para el afligido, para el quebrantado, para todo aquel que quiera ser libre del pecado. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Para el afligido, para el quebrantado, para todo aquel que quiera ser libre del pecado. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Para el afligido, para el quebrantado, para todo aquel que quiera ser libre del pecado. Muy buenas noches, hermanos, bienvenidos a este miércoles de reflexión. Hoy vamos a continuar con el estudio del domingo referente a los 5 ministerios. Hablamos del ministerio apostólico, profético, evangelista, pastores y maestros. Pero la orientación que le vamos a dar a la conversación de esta noche es a cómo ayudamos a las personas que van a encarnar estos ministerios, cómo los ayudamos a mantener la perspectiva correcta del ministerio y cómo ayudamos a que los ministerios no sean un elemento de tropiezo para los hermanos que están sirviendo dentro de los diferentes ministerios. Por ejemplo, el ministerio apostólico, una de las características del ministerio apostólico es que siempre está innovando, siempre está intentando hacer cosas nuevas y este tipo de ministerio se caracteriza porque los líderes que tienen este llamado usualmente presentan proyectos novedosos a la iglesia y que vamos a abrir un ministerio, por ejemplo, en las cárceles,
y vamos a abrir un ministerio o un CDI en tal lugar, y vamos a abrir una radio, vamos a abrir un ministerio de ayuda social, vamos a abrir, etcétera, ¿verdad? Y vemos que tienen demasiadas ideas y son muy, muy apasionados con este tipo de ideas, pero hay que ayudarlos cuando la velocidad del apóstol no es la misma que los miembros de la iglesia. ¿Por qué? Porque si la iglesia corre a una velocidad y la mente propositiva de quien tiene este tipo de ministerios corre a otra velocidad, entonces eso puede generar una desorientación y desánimo en las personas. Ahí es el momento donde los hermanos tienen que decirles: estamos de acuerdo a correr tras la visión, pero necesitamos que nos des tiempo, necesitamos que nos acomodemos, necesitamos concluir este proyecto para pasar al siguiente, o necesitamos dar una serie de pasos para que nadie sufra en este proceso de poder seguir y correr tras tu visión. Hace unos años atrás hicimos una visita con algunos hermanos a una iglesia en construcción en una ciudad grande, y cuando llegamos pedimos permiso, nos dijeron que nos recibían en la iglesia, y llegamos y tuvimos la oportunidad de hablar con el arquitecto que estaba construyendo la obra. Fue muy interesante que cuando tuvimos el intercambio con él, cuando nosotros le preguntamos que cómo habían hecho el diseño, cómo habían hecho la distribución de los espacios y cómo eso lo habían encajado con el tiempo en que pretendían inaugurar la iglesia, él tuvo una expresión que a mí me llamó la atención, y él dijo: todo lo hacemos para encajar en la visión del pastor. O sea, ahí vemos un equipo trabajando tras una visión y encajando los tiempos. Y esto a veces no siempre tiene ese nivel de coordinación. A veces lanzamos un proyecto y algunas personas salen afectadas con la ejecución del proyecto. Y en eso podemos ayudar a los que tienen este ministerio apostólico. Otro punto importante es tener la madurez y también la confianza de poder discernir entre cuando estamos hablando de una visión que proviene de Dios o una visión que es una ambición personal de alguna persona que es la que está empujando este tipo de acciones. Y otra cosa en la que podemos ayudar muchísimo es porque usualmente este tipo de personas, una de sus debilidades más fuertes es dejar los proyectos sin terminar. O sea, no ha concluido una y están arrancando con el siguiente. Y eso es lo que significa que genera desánimo y a las personas pueden caer en desánimo. Esta es la forma en que podemos ayudar al ministerio apostólico. Ahora bien, ¿cómo podemos ayudar al ministerio profético? ¿Cómo podemos ayudar a aquellos defensores de la palabra, a aquellas personas que siempre ponen por delante los principios, la palabra, las promesas? Primero, identificando cuando las personas en el nombre de la Escritura asumen que siempre tienen la razón y pueden en un momento ser un poco arrogantes y resistir escuchar a otras personas. Esa es una forma de poderlos ayudar en decirles: tú tienes que escuchar a las personas. Estamos claros que aquí está el principio, estamos claros que aquí está el mandato, estamos claros que hay que aplicarlo, pero hay que escuchar a las personas porque no se trata de lograr algo con una causa de dolor en algunas personas. Y otra cosa en la cual podemos ayudar a los del evangelio profético es cuando ellos tienen una tendencia a desconectarse de las personas y ir en busca de la voz de Dios. Este es un balance importante.
que Nelson Guerra nos lo recordaba en el último campamento en el que participamos. Él decía la necesidad que tiene el cristiano de ir y escuchar al Señor, escuchar la voz de Dios. Pero no podemos desconectarnos de las personas. O sea, Moisés, cuando subió y estuvo 40 días separado del pueblo para escuchar la voz de Dios, luego bajó para darle la instrucción al pueblo de Dios. O sea, no podemos desconectar el que escuchemos al Señor y el que tengamos que venir y presentarle al pueblo de Dios cuál es la instrucción de Dios para lo que hemos recibido de parte de Dios, para poderla transmitir con claridad, para poder guiar al pueblo de Dios con claridad. El profeta, acuérdense que históricamente tenía ese papel de escuchar al Señor y de venirle y decirle al pueblo de Dios: Dios dice que debemos hacer esto, si hay que ir a la batalla, si no hay que hacerlo, lo que sí hay que hacer, lo que no hay que hacer. Ese tipo de situaciones son pero muy apremiantes en el ministerio profético. Pero en el ministerio evangelístico, el ministerio evangelístico es muy explosivo. ¿En qué sentido? En que la gente que está ahí es gente muy entusiasta, es gente que tiene pasión por compartir su fe, pero hay que ayudarlos a los evangelistas, hay que ayudarlos a conectar con el discipulado. Usualmente los evangelistas tienen limitaciones para profundizar con las personas. O sea, no tienen problema para presentar el plan de salvación, no tienen problemas para hablar con las personas y decirles que deben confiar en Cristo, no tienen problemas para decirle a las personas qué es lo que deben hacer para ser coherederos de la vida eterna. Sin embargo, cuando las personas ya reciben a Cristo, ya son parte de la iglesia, a veces les cuesta conectar con el discipulado. Y ahí es donde debemos ayudar a los evangelistas a que esa pasión con la que llegaron a las personas debiese renovarse en un proceso de estar trabajando en el segundo paso después de la salvación, que es un proceso de discipulado. Otra situación del evangelista es que centra su mensaje en la salvación eterna y descuida el proceso de crecimiento del nuevo convertido. A veces el evangelista cree que concluye su trabajo en el momento en que la persona recibió a Cristo como su Salvador. Y si bien es cierto, somos equipos y nos podemos hacer complementarios en este proceso, sí es importante que los evangelistas no hagan sentir que ganaron a las personas y las dejaron botadas. Y si alguien más no toma ese siguiente paso de discipular y de ayudar a la persona para que dé el siguiente paso en el área de crecimiento espiritual, entonces la persona se puede sentir desanimada o puede sentir que después del entusiasmo de haber recibido al Señor, no hay otra cosa más que lo incline a seguir dando pasos en obediencia al Señor y salga a buscar en otro lugar otro tipo de experiencias. Así que nuestros evangelistas explosivos hay que ayudarles a que puedan crecer en poder establecer relaciones de crecimiento espiritual con los nuevos convertidos. Pero también están los del ministerio pastoral, los del ministerio de pastor. Que este ministerio, al igual que el evangelista, ¿verdad? Hay un ministerio, hay un don, ¿verdad? El evangelista, hay ministerio de evangelismo, hay el don de evangelismo y hay un mandato de evangelizar. En el caso del pastor es igual, hay un don de pastor, hay un ministerio evangelístico y también la Escritura dice que el que desea obispado, buena cosa desea. Estamos hablando de que hay en estos dos ministerios en particular, el Señor ha unificado dones y mandatos y además el ministerio como tal. El ministerio pastoral, que es digamos, ese ministerio donde se propician los espacios para el discipulado, hay que ayudar a los que tienen este ministerio, sobre todo cuando les preocupa tanto la gente, que son muy temerosos
de retar a las personas a continuar cuando han pasado por procesos difíciles de sufrimiento o de temor. Los pastores, o sea, están tan preocupados por las ovejas, por su crecimiento, que cuando hay un momento difícil en la vida del discípulo, a veces son muy temerosos en retar el seguir adelante, dar el siguiente paso, ¿verdad? Entonces, el pastor es un hermano que consuela, que anima, que llora con el que llora, que ríe con el que ríe, que se goza con el que está alegre. Pero cuando hay situaciones de estas en donde las personas han pasado por un extremo dolor, entiéndase la pérdida de un hijo, entiéndase cuando han perdido cosas muy importantes y necesarias en sus vidas y es necesario dar el siguiente paso, ahí lo vemos un poco temeroso para retar en dar el siguiente paso. Y nosotros que estamos a su alrededor debemos ayudarlos para que ellos den el siguiente paso y que puedan animar a las personas a poder dar con fe ese siguiente paso. Y entonces aquí vemos que aunque a veces tenemos un trabajo pastoral alrededor de los discípulos, vemos hermanos con procesos de depresión que se deprimen, que tienen pensamientos suicidas, que se quieren alejar de la iglesia porque la iglesia les trae muchos recuerdos o porque cada vez que miran a los hermanos se van a recordar de su momento de dolor. Y ahí es donde el pastor hay que animarlo a que pueda desafiar a la persona a dar un paso adelante, aun cuando haya pasado por una experiencia de dolor difícil. Cuando alguien dice me voy a ir de la iglesia porque no soporto estar entre los hermanos por causa de los recuerdos que me trae estar entre los hermanos, no es la solución. La solución no es huir e ir a otro lado donde posiblemente no te conozcan. La solución es dar el siguiente paso en fe, creyendo positivamente que el Señor no te va a hacer pasar una prueba que no puedes soportar y no te va a dar y no te va a permitir que caigas en una arena movediza emocional cuando tú puedes tomar una decisión al respecto. Otra situación en la cual podemos y debemos ayudar a nuestros amigos pastores es cuando a veces pueden ser consentidores de la inmadurez de ciertos miembros. A veces se sienten limitados a ir y amonestar a las personas por causa de que creen que su inmadurez lo que va a generar es una reacción y posiblemente se va a ir de la iglesia porque no tiene la madurez de aceptar una amonestación. Y esa no debe ser una limitante para el pastor para poder actuar con autoridad, con firmeza y en amor. Y no dejar de amonestar, de exhortar, de instruir, de corregir como la palabra misma lo instruye. De esa forma los apoyamos. Todos estos que ustedes ven, el domingo nosotros hablamos de las características de los apóstoles, de los profetas, de los evangelistas, de los pastores y de los maestros. Y hoy estamos hablando cómo los que estamos alrededor de ellos podemos apoyarles para que no pierdan la perspectiva de su ministerio y que estén tan apasionados con el ministerio que empiecen a generar un daño colateral en los hermanos y las personas empiecen a ser heridas por causa de lo que está sucediendo, porque están corriendo tras su pasión y están dejando de ver a la persona que es nuestro propósito de bendición. Cuando el Señor dijo que amáramos a las personas como a nosotros mismos, precisamente era eso, ¿verdad? No amar más mi pasión que al hermano mismo. Por último tenemos al maestro. El maestro, miren, el maestro es un excelente instructor, es alguien que nos da una cátedra entera de la parte apologética, exegética, de la interpretación de la escritura,
nos enseña sobre pasajes difíciles, nos enseña sobre situaciones a veces históricas y de evidencia científica, empírica de la palabra de Dios, y son excelentes para enseñar, pero pueden llegar a idolatrar la Escritura, y ese es un riesgo que tienen los maestros en los cuales podemos ayudar y minimizar la presencia de un Dios vivo. Miren qué contraste, mientras el profeta le da un énfasis muy fuerte a la presencia de Dios, el maestro le da un énfasis muy fuerte a el estudio de la palabra. Y ahí el maestro quiere ir al seminario, quiere llevar cursos de teología, quiere incursionar en diferentes temáticas que tienen que ver con el saber de la Escritura. Pero hay que tener cuidado. Pueden llegar a idolatrar la Escritura y pueden darle con la Escritura golpes a los hermanos, lo cual hace perder su sentido. Porque si bien es cierto, la Escritura nos ha sido dejada para corregir, para instruir en justicia a los hermanos, no nos fue dejada para agredir a los hermanos con la Escritura. Los maestros tienen aquel dilema entre el saber en lugar del hacer. Entonces a veces son grandes maestros en el deber ser, ¿verdad? Pero necesitan de los apóstoles que dan la visión, de los profetas que escuchan al Señor, del evangelista que va y que busca a las personas, gana a las personas, del pastor que establece a la persona, que la discipula, ¿verdad? Y el maestro que le enseña de manera categórica cómo es vivir de acuerdo a la Escritura y a los mandatos y principios que Dios nos ha dejado en ella. Si ven, los 5 ministerios son 5 ministerios que son complementarios. Un apóstol puede tener una visión maravillosa de plantar iglesias o de hacer un ministerio que llena necesidades, ¿verdad? Pero si el profeta no escucha la voz de Dios y le dice al apóstol, eso no es lo que el Señor quiere, o al contrario, le afirma y le dice, el Señor quiere que sigas adelante con esa visión. Y el evangelista se pone al frente para venir y ganar personas para Cristo, y esas personas que ganan, el pastor las asimila, las discipula y luego son entrenadas con el conocimiento del maestro. Es cuando vemos la complementariedad de los 5 ministerios. El libro de Efesios, en capítulo 4, verso 11, dice, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Estos son los 5 ministerios básicos que deben manifestarse en toda actividad de la iglesia del Señor. Mis estimados hermanos, ha sido un placer poder compartir con ustedes durante este par de sesiones y a la vez poder traer de nuevo esa importancia que tienen los ministerios básicos que el Señor nos dejó en cualquier otra necesidad que tú la constituyas en un ministerio. Entiéndase cualquier ministerio de ujieres, ministerio de música, ministerio de multimedia, ministerio de sonido, cualquiera que sea, siempre debe tener esta complementariedad con los 5 ministerios. Ningún ministerio funciona si no tenemos a un líder que hace un trabajo pastoral con cada uno de sus miembros. Hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor les dé un descanso reparador y los vemos el próximo fin de semana en nuestra reunión dominical. Buenas noches y que descansen y bendiciones.
adorar si no es verdad en mí? En vano canto a ti. Todo lo que haré